Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Les anunciábamos acerca de lo que espera el Ejecutivo que suceda durante esta semana con su reforma previsional. El gobierno mantiene este objetivo de despachar y que sea esta semana la reforma de pensiones, por lo menos de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y hoy, a las 13:30 horas, se va a reunir con la oposición en el Ministerio del Trabajo. En el oficialismo dan por terminadas las chances de llegar a un acuerdo y mantienen que el único camino es buscar los 78 votos sin la derecha y reabrir la discusión en el Senado. Gonzalo Holguín nos entrega todos los antecedentes. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Catherine, Tomás, muy buenos días. Sí, pese al cruce con la controversia de las reuniones de lobby, el Ejecutivo mantiene intacto el objetivo de despachar esta semana desde la Comisión de Trabajo y durante enero a la Sala de la Corporación la reforma al sistema previsional. En 3 semanas se buscará lograr aquello que no se ha conseguido en cerca de 14 meses, de mesas técnicas, de urgencias fallidas y de agresivos debates que todavía no han logrado acercar posiciones entre oposición y oficialismo. La ministra del Trabajo, Yanet Jara, tiene un objetivo claro. De aquí al viernes, la reforma de pensiones debe ser despachada desde la Comisión de Trabajo a la Comisión de Hacienda. Para lograrlo, tiene los votos, pero también está al tanto del efecto político de seguir marginando a la oposición de esa situación. En el gobierno y el oficialismo no quieren dar más excusas a Chile Vamos para acusar que no han sido escuchados, dando margen para que fundamenten su posición, y algún parlamentario reconoce para que dejen de hacerse las víctimas. Esta jornada, en el piso 6 del Ministerio del Trabajo, la Secretaría de Estado recibirá a los parlamentarios de oposición para discutir en torno a la reforma y escuchar sus planteamientos hasta bien tarde en la noche del domingo. Jara no sabía si asistirían. Henry Leal, diputado UDI que integra la comisión, confirmó que irán a plantear sus reparos con la reforma y la posibilidad de llegar a un acuerdo en mecanismos para aumentar la pensión garantizada universal y financiar un incremento de las pensiones actuales. Fuimos invitados, vamos a ir a escuchar de buena fe, le vamos a plantear con franqueza a la ministra que esta es una muy mala reforma, que no tiene sustento técnico. Con las indicaciones no hay aumento de la PGU a 250, es un error. Nosotros creemos que hay que cumplir esa promesa. Crear un fondo social o de reparto es algo que nosotros no vamos a transar. Hace ya unas cuantas semanas que cada sector ha sincerado su análisis. En la Cámara de Diputadas y Diputados ya no habrá acuerdo en la reforma de pensiones. Esto simplemente es así. Entonces, para quienes quieren que el proyecto avance, cabe preguntarse cómo hacerlo sin el apoyo de la derecha. Si uno toma todos los votos del oficialismo, el gobierno tiene 68 votos y necesita llegar a 78. Es cierto que habrá normas de quórum calificado, pero es una base referencial para que por lo menos se apruebe la idea de legislar y una serie de elementos. 78 votos necesita lo menos a los 5 parlamentarios de C y también a la bancada de demócratas, que incorporó recientemente a sus filas a los ex-PDG, Giovanna Ahumada y Víctor Pino. Si estos dos decidieran no apoyar al gobierno, el Ejecutivo necesitará entonces al menos 2 diputados PDG o parlamentarios como Andrés Joanet de Amarillos o Pamela Giles incluso. Héctor Ulloa, diputado independiente PPD, plantea un optimismo difícil de encontrar. Hay incluso, según él, 2 acuerdos mínimos con Chile Vamos. Y ojalá que esta discusión se dé en un marco de respeto, de civilidad y democracia y no lamentablemente como el espectáculo que se dio la semana recién pasada. Estimo que con la derecha tenemos 2 puntos en común. En primer lugar, el aumento de la PGU, en que una parte por lo menos de la cotización extra del empleador se vaya a cotización individual. Tenemos algún problema con Gonzalo Holguín, a ver si retomamos ese contacto con Gonzalo. Tenemos un problema ahí en la comunicación, lo vamos a retomar en cualquier instante. En todo caso, las negociaciones a ver, ¿qué ha ocurrido? Las negociaciones con la oposición no funcionan. Y por eso el intento es que finalmente las pensiones sean negociadas con el oficialismo, con algunos votos independientes, demócratas cristianos, con PDG, Partido de la Gente,
etcétera, para lograr finalmente con ellos un acuerdo y pasar al Senado, donde la valla para el gobierno sería incluso, yo diría, más difícil. Pero podría ocurrir que quede la derecha fuera de juego en la Cámara de Diputados. Esa es la apuesta del gobierno. Recordemos que después del plebiscito pasado, el 17 de diciembre, ha habido un impulso del gobierno por impulsar esta reforma, aprovechando el oxígeno que le dio el plebiscito, y hay una proposición nueva que es el 1% para salas cuna. Ese 1% no estaba contemplado antes de la discusión y por lo tanto es un elemento nuevo que surgió. Posiblemente haya sectores, incluyendo la derecha, de que la cotización adicional del 6% vaya 3% solidaridad, 3% de capitalización individual, pero eso el gobierno no lo ha aceptado. Es 2, 2 y 1 y por lo tanto... Perdón, es 3, 2 y 1. Sí. Eso es. Es 3, 2 y 1. Sí. Y por lo tanto, yo diría que el asunto está absolutamente entrampado y el gobierno ha endurecido sus posiciones. Hemos retomado el contacto con Gonzalo Holguín. Te escuchamos, Gonzalo. Sí, efectivamente, les hablábamos de la decisión que tomó el Ejecutivo, Tomás, lo de ingresar una urgencia suma y comenzar a votar el proyecto de la semana pasada. Como sabemos, la oposición se levantó de la mesa, simplemente no votaron, no formaron parte de la primera línea de votación. Para algunos, ese momento representó el final del proyecto. Se conversó durante el fin de semana, se ha conversado durante estos días, se acabó, se pospone para el próximo gobierno, así de simple. Pero para poner de manifiesto el desafío que tiene el gobierno y el oficialismo si pretende hacer avanzar esta reforma, escuchamos, por ejemplo, la postura del jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. Va a ser difícil aprobar esta reforma con el apoyo de la oposición si el gobierno quiere seguir abusando de su mayoría parlamentaria en la Comisión de Trabajo. La propuesta del 3 y 3 a nosotros no nos hace sentido. Nosotros esperamos que la gran mayoría o el 6% completo vaya a capitalización individual. El gobierno le interesa decir terminamos con las AFP y subimos las pensiones actuales y el resto y el futuro, bueno, que lo resuelvan otros. En el oficialismo no se explica la sorpresa de la oposición. La reforma de pensiones ingresó en noviembre del 2022 y solo fue alterada en un paquete de indicaciones que tuvo semanas para estudiarse. En cuanto al fondo, el diputado RD Andrés Giordano dice que desde el comienzo del gobierno se sabe que la PGU debe ser financiada por vía de impuestos que se discutirían en el marco del pacto fiscal, en su momento en la reforma tributaria. Giordano rebate la idea de que un pilar contributivo vaya a perjudicar a la clase media. Yo quiero recordar que estamos poniendo en votación un proyecto con suma urgencia que se presentó hace 13 meses. Preocupa mucho que se siga señalando que se impulsó a votar algo que no se conocía. Es falso que el Seguro Social perjudique a la clase media. Son los más beneficiados y reciben un porcentaje mayor a lo que recibirían si esta plata fuera a sus cuentas individuales. En medio de este clima, el diputado de CE, Alberto Undurraga, presentó una indicación que reedita, en términos generales al menos, los efectos del 3 y 3. 3 para capitalización individual, 3 para pilar contributivo fondo solidario, que fue acordado hace 5 años y que permitió que la reforma de Sebastián Piñera fuese aprobada en la Cámara Baja. Undurraga dice que la resistencia del oficialismo a su propuesta es razonable, pero aquí hace falta más pragmatismo. Lo más importante es presentar una fórmula que consiga los votos para llegar al Senado. Es natural que parlamentarios oficialistas prefieran la propuesta del gobierno a la nuestra, pero ese no es el punto. El punto es qué propuesta logra una mayoría necesaria para aprobar la reforma de pensiones y mejorar las pensiones ahora y en el futuro. Distribuir equitativamente el 6%, 3 para solidaridad, 3 para las cuentas individuales. Ahora, también nos tenemos que referir, Catherine, Tomás, a una reunión que ocurrió durante la noche de ayer. Fue por Zoom. Fue entre la ministra del Trabajo, Janet Jara, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y todos los parlamentarios de oficialismo de la Comisión de Trabajo. ¿De qué se discutió este encuentro? No puede esquivarse, sobre todo por la situación legislativa de la reforma de pensiones, la situación de Juan Santana, el diputado socialista, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, quien mantuvo que solo fue un error político haberse reunido en la casa de Pablo Salaquet con las AFP y que no significó un cambio de posición de su parte. Pese a que hubo murmullos en los minutos previos a la reunión de sugerirle que renunciara, solo le quedan un par de semanas en la presidencia de la Comisión de Trabajo, terminó primando el acuerdo de respaldar su gestión. Así que, si es que durante esta jornada, como se espera, se presenta una moción de censura a partir de las 16:30 horas de parte de los parlamentarios de oposición, esa idea que tenían algunos de ellos durante el fin de semana o incluso la tarde de ayer, de ver, por ejemplo, si podían conseguir el apoyo de Alberto Undurraga o de Víctor Ulloa, independiente PPD, eso estaría de alguna manera sacado del camino, porque
porque el oficialismo ha decidido ponerse del lado de Juan Santana, reconociendo este error político que cometió, pero manteniendo que a partir de ese encuentro, como ha señalado en un comunicado público, no cambió su postura en torno al tema. Hay que decir que en materia del proyecto mismo se van a discutir 11 artículos en la sesión del día de hoy y van a tocar temas como el autopréstamo, el aumento del tope imponible, el ajuste a las restas vitalicias y el ajuste al pilar voluntario. Tomás, Catherine. Ahora, pero ese tema que mencionas en la última parte de tu exposición, estas reuniones con los empresarios en la casa de Salaquet, también involucran a la ministra, ¿no? A la ministra del Trabajo, Janet Jara, no solo al diputado Juan Santana, que lo asumió durante este fin de semana, pero la ministra Janet Jara también ha asumido esas reuniones que sostuvo con dirigentes directivos de AFP. En particular, ella le dijo a CIPER que se había reunido con Jaime Munita, con Juan Carlos Chumailí, que son gerente general y presidente de la AFP Capital, y con Andrés Merino, que es el presidente de la AFP Provida. Yo me imagino que si por un lado hay un murmullo, como lo defines tú, o una idea de eventualmente censurar de la presidencia de la comisión al diputado Juan Santana, también habrá algo que decirle a la ministra, ¿no? Absolutamente. De hecho, se esperan explicaciones de ella en torno a la consulta que todo el mundo se hace. Si es que los secretarios de Estado, y en este caso la ministra Jara, consideraban tan normal, tan razonable conversar con actores de grupos de interés o de sectores empresariales que están vinculados a los proyectos que están tramitando, ¿por qué no lo hicieron en el marco de la normativa actual de la ley de lobby? ¿Por qué no lo hicieron registrándolo? ¿Y por qué parece que se les ha normalizado el actuar? Y no solamente al gabinete de ministros, sino que a parlamentarios de diversos sectores políticos en el Congreso Nacional, de reunirse con estas personas que tienen intereses claros en la legislación y que podrían eventualmente pretender influir en cómo se modifica, que no pase por el conducto regular de una normativa que existe y que aclara perfectamente cuáles son los casos en donde debe ocurrir aquello. Ella, la ministra Jara, conversamos la semana pasada, me parece que el día jueves, muy brevemente con ella, habrá sido una declaración de 30 40 segundos, en donde lo que más pudimos sacar, Catherine, fue que ella reconocía, dijo, seguramente que el aprendizaje está hecho de que se debió haber tenido más cautela, o simplemente ya de ahora en adelante hacer tabula rasa y decir todo encuentro, toda conversación en el marco en que se dé, en la infraestructura en que se dé, y la haya gestionado quien la haya gestionado, debe estar debidamente acreditada en el marco de esa normativa. Vamos a hablar más adelante del lobby. Solamente quiero decir algo. El presidente de la República justificó todas estas reuniones. No solamente dijo que estaban en el marco de las instrucciones que había dado. Y esto es un derrumbe, absolutamente, de acuerdo a las posturas que antes había tenido el presidente Gabriel Boric cuando era diputado y cuando era un fiscalizador. Por lo tanto, ir a la casa de un lobista para hablar con ministros no es lobby. Todo esto es brutal. O sea, primero es ilegal. Esto es ilegal. Pero segundo es brutal, y además el presidente dijo que era para llegar a acuerdos. Utilizó esta palabra, por lo tanto, para discutir en detalle algunas cosas. Todo esto es brutal. Pero resulta que aquí está todo el arco de quién es, a qué partido pertenece el lobista. A la UDI. Fueron empresarios de derecha, vinculados con los partidos de derecha. Representantes de grandes empresarios, ¿no? Aquí no hay pequeños empresarios, son todos grandes. O representantes de los grandes. La pequeña y mediana empresa aquí no existe. Y hay parlamentarios de todo el arco político. No hay ninguna posibilidad que avance algo en cuanto a la investigación. Ninguna. Están todos metidos. Todos. Habrá alguna excepción por ahí, está bien. Algún partido pequeño puede ser que por su intrascendencia no lo invitan. Pero aquí hay personas de muchísimas colectividades políticas. Y por lo tanto esto no tiene mayor vuelta ni solución. ¿Quién los va a investigar? ¿Quién va a investigar esto? Investigador ahora en la Cámara. No sé si eso es, se investigan ellos mismos. Eso, claro. O sea, es hacerse un harakiri, ellos mismos. O sea, cuando se habla, esta palabra que se usa en el último tiempo a mí no me gusta, pero se dice incumbentes. Pero como los incumbentes van a... No resiste la institucionalidad, pero lo peor de todo esto es que podría haber habido alguna reacción política si es que el presidente de la República hubiese objetado esto, y eso habría significado renuncia, etcétera, haber puesto la barrera, ¿no?, del presidente. Pero el presidente no lo hizo. Ahora, ¿el presidente se reunió con empresarios a solas o no?
en casa de alguien, ¿o no? Porque esa es la otra. A lo mejor no estaba en condiciones de hacerlo porque él mismo ya lo ha hecho. Bueno, después de eso, poco que hacer. Gonzalo, esperemos a ver qué pasa con la reforma a las pensiones y si es que se logran los votos, estos 78 votos. Hay una sola posibilidad, yo creo que se logren, y es que esta negociación al interior del oficialismo y de otros esté relacionada con la negociación política para las próximas elecciones. Porque tienen que manifestar unidad. Es muy importante. Exactamente. Yo creo que ahí hay un punto que puede tener el gobierno y todo el oficialismo. O sea, arrastrar a la democracia cristiana, que hoy día simplemente necesita estar con alguien porque sola se va a morir, va a fenecer. Entonces yo creo que por ahí puede ser. La jugada es arriesgada, ¿eh? La idea de tratar de aprobar la reforma de pensiones sin Cano, sin Evópolis, sin RN, sin la UDI, se puede, es arriesgada, sobre todo con un gobierno que ya intentó aprobar una reforma tributaria muy justo en los votos y ya sabemos cómo le fue el 8 de marzo del año pasado. Ahora, si es que sigue este camino, el gobierno va derecho a una votación de sala de la reforma de pensiones que va a tener casi idénticas condiciones. O sea, ya no estamos hablando lamentablemente de una reforma de pensiones que alcanzó un acuerdo político que uno diga se va a votar por 110, 120 vetos, esto está listo, esto está cocinado. No va a ser así, parece. Parece que de nuevo vamos a estar viendo un voto arriba, un voto abajo, que va a ser Joanet, que va a ser Pamela Giles, que va a ser, no sé, Erika Olivera, Giovanna Ahumada, que van a ser esos votos que están ahí entre el centro, entre la oposición y entre el oficialismo, que tendrían que respaldar en sala este acuerdo, porque en la Cámara, y eso, miren, ya no vemos cómo, Catherine Tomás, ya no vemos cómo. Ya no ha habido un acuerdo entre las derechas, como se les suele decir ahora, y el gobierno en materia previsional. Ese voto, cuando falta un voto, ese voto que falta es carísimo. Se cobra caro, muy caro. O sea, ahí hay una negociación grande y una negociación que siempre va a resultar onerosa para el oficialismo. Estamos atentos, muchas gracias. Buenos días. Gracias, Gonzalo. Seguimos en contacto, por supuesto, muy atentos a esa situación.